¿Cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7, ¿sí? Donde acá la idea es básicamente resolver las ecuaciones diferenciales que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? No son ecuaciones diferenciales muy complejas, lo importante acá es tratar de encontrar, digamos, la manera, digamos, de poder sacarlas sin que haya demasiados inconvenientes, ¿sí? Entonces, acá la idea es la siguiente, que quiero que se quede con esta imagen. Yo lo que voy a hacer es integrar varias, ¿sí? O sea, voy a hacer un par de ejemplos para que se entienda la idea. No vamos a hacer todos porque son muchas y la idea es tratar de encontrar la mecánica y mostrarles cuál es la mecánica de cada una, ¿sí? Entonces eso es un poco la idea de este video. Vamos a empezar con la última, con la que es f, donde nos dice f' de x sobre f de x, esto es igual a x por e a la x, con un f0 que vale 4, ¿sí? Entonces, en este caso, presten atención a lo siguiente. Si vamos a llevar esto a forma diferencial, o sea, f' nos había quedado como diferencial de f sobre diferencial de x por f, ¿sí? Y esto es igual a x por e a la x. Para realizar la integral, nosotros lo que tenemos que hacer es tener las variables bien separadas en ambos lados. O sea que en este caso me conviene pasar este diferencial de x multiplicando del otro lado. En este caso me va a quedar diferencial de f sobre f. Esto me va a quedar como x por e a la x por diferencial de x. Por lo tanto, acá lo que tengo que hacer es integrar ambas partes para poder resolver la integral, ¿sí? En este caso me va a quedar logaritmo natural de f más una constante, ¿sí? Y esto, acá la idea es hacer la integral por partes, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a hacer un par de tips acá por partes, justamente porque tengo dos partes de la integral que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Una que es una función lineal y otra que es una función que es exponencial, así que no hay problema. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a probar, ¿no? Si yo tomo u como que es la parte en x, cuando yo la derive, esto va a quedar directamente como diferencial de x. Si tomo como b corta, como la e a la x, diferencial de b corta, como e a la x, diferencial de x, cuando integre me va a quedar exactamente la misma función por ser integral. Entonces, la regla de esto era la integral de u diferencial de b, que nos quedaba u por b menos b diferencial de u. Entonces en este caso va a ser u por b, que es x por e a la x, ¿sí? Menos b, que va a ser la integral de e a la x por diferencial de u, que es diferencial de x. Con lo cual en este caso va a ser x por e a la x menos e a la x directamente, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos esto, acá va una constante, pero dado que las constantes las puedo sumar acá, no hay problema, ¿sí? Entonces, acá lo que se puede hacer, otra de las cosas que se puede hacer es sacar factor común e a la x, o sea, esto va a ser logaritmo natural de f más c, esto va a ser e a la x por x menos 1, ¿sí? Y luego lo que puedo hacer es este logaritmo natural, o sea, esa constante que está sumando ahí, pensarla como es una constante, es un número real cualquiera, puedo pensarlo como si fuera un logaritmo de algo. Entonces puedo pensar logaritmo natural de f más logaritmo natural de esa constante que todavía no conozco. Esto nos va a quedar como e a la x por x menos 1. Entonces acá esto me permite usar propiedad de logaritmo, que es el producto. O sea, tengo logaritmo natural de f por c. Esto queda como e a la x por x menos 1, ¿sí? Para sacar ese logaritmo, ¿qué hago? Hago la operación contraria. Hago e elevado a todos los términos, ¿sí? En este caso, e del logaritmo va a cancelar esto que nosotros vemos acá, o sea que tenemos f en x por la constante. Esto va a ser e a la e de x por x menos 1, ¿sí? Y luego la constante, esta constante c, puedo llamar a una constante c1 que sea 1 sobre c. Ya les digo, esto es una cosa simbólica. F en x, cuando yo la pase viendo, va a quedar como c1 por e a la e de x por x menos 1, ¿sí? Y esto finalmente es como queda la familia de funciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabíamos también? Que f en 0 vale 4. Entonces reemplazamos f en 0. Esto va a ser c1 por e a la e de 0 por 0 menos 1. Que esto nos va a quedar c1 por e a la 1 por menos 1, que esto sea la menos 1, que esto va a quedar como c1, c1 sobre e, que esto vale 4. Con lo cual c1 en este caso va a valer como 4e. Quedando finalmente la función como 4e por e a la x, e a la x por x menos 1, ¿sí? Con lo cual también se puede pensar como 4 por e a la e de x por x menos 1 más 1. Otra forma de poder expresar la función, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora otra de los ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a elegir hacer ahora
el b, ¿sí? Es este que nosotros vemos acá. Ahora lo voy a volver a copiar. En este caso, en el caso b, nosotros tenemos f' de x más 2x por f en x, esto es igual a 0, con f en 0 que vale 3. Entonces, fíjense, f', ¿sí?, es diferencial de f sobre diferencial de x, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo vueltas, variables separables, ¿sí? Pongo este lado, diferencial de f sobre diferencial de x, esto va a valer menos 2x por f. Paso esta f dividiendo este lado, paso el diferencial de x multiplicando, esto queda diferencial de f sobre f, esto es igual a menos 2x diferencial de x. Integro ambos lados, ¿sí? Y en este caso esto me va a quedar como, fíjense, logaritmo natural de f más la constante, que la puedo expresar, ya les digo, como logaritmo natural de otra constante. Esto me va a quedar como menos 2 sobre 2 por x al cuadrado, ¿sí? Este 2 con este 2 se va. Y ahora esto me va a quedar, si ustedes observan de la siguiente manera, como logaritmo natural de f por c, esto es igual a menos x al cuadrado. Hago e elevado a todo esto, ¿sí? Lo cual e cancela este logaritmo. Y esto vamos a tener como f por c es igual a e a la menos x al cuadrado. Sigo acá arriba, ¿sí? Entonces, f en x por la constante, esto es igual a e a la menos x al cuadrado. Y puedo llamar una constante c1 que sea 1 sobre c, con lo cual f en x me va a quedar la constante c1 por e a la menos x al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es fijarme cuál valor de la constante va a ser que f en 0 sea 3. Entonces f en 0 va a ser c1 por e a la menos 0 al cuadrado. E a la menos 0 al cuadrado es e a la 0, que es 1, o sea que esto queda como c1. C1 va a quedar como 3, por lo tanto f en x va a quedar como 3 por e a la menos x al cuadrado. Así que esta es la definición de esta función. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora otro más para que se tengan en cuenta. Vamos a hacer ahora este, que es el c, que es el que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Nosotros acá en el c, esta es una integral que es un poco larga, sí, pero no es difícil. F' de x, en este caso nos va a quedar como x al cuadrado por e a la x menos seno de x. Todo esto por f cuadrado de x, ¿sí?, con f en 0 que vale 4. Entonces, vamos a hacer lo mismo de siempre. Yo voy a separar esta integral en dos. Voy a pasar f dividiendo el otro lado. O sea, esto va a quedar diferencial de f sobre diferencial de x por... Esto sería f a la menos 2. O sea, sería 1 sobre f al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado por e a la x menos seno de x. Entonces, paso multiplicando el diferencial de x, esto va a quedar como f a la menos 2 por diferencial de f, esto es igual a x al cuadrado por e a la x menos seno de x, todo esto diferencial de x. Ahora lo que voy a hacer es integro ambos lados, ¿okay? Con lo cual esto va a ser como 1 sobre menos 2 más 1 de f a la menos 2 más 1 más una constante. Esto es igual a... Y ahora tengo que hacer la integral en este caso que me va a quedar, o sea, que me va a quedar en este caso, que es x al cuadrado por e a la x, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense, esta integral va a quedar como e a la x por x al cuadrado menos 2x más 2, acá justo hice la comprobación, menos la integral de seno, que nos va a quedar, la integral de seno nos va a quedar como menos coseno, ¿sí?, en este sentido. Entonces en este caso va a ser menos por menos, va a ser más coseno de x. Entonces esto nos va a quedar como menos 1 medio, menos 1, disculpen, menos 1, ¿sí?, por f a la menos 1, o sea, menos 1 sobre f, más la constante, que es igual a todo esto, lo pongo entre paréntesis para no copiarlo todo nuevamente, resto de la constante, ¿sí?, menos 1 sobre f, que esto es igual a todo esto, menos la constante, y cuando doy vuelta, o sea, el menos 1, esto queda 1 sobre f es igual a esto, menos la constante, y f finalmente va a quedar como menos 1 sobre la constante, más e a la x por x al cuadrado menos 2x más 2, más coseno de x. Entonces en este caso, para que f en 0, ¿cuánto va a valer? Menos 1 sobre c, más e a la 0, que es 1, por, fíjense, 0 menos 2, esto va a quedar 2, ¿sí?, más coseno de 0, que es 1, ¿sí? Entonces esto va a quedar como menos 1 sobre c más 3, ¿sí?,
que esto es igual a 4. Entonces, menos 1 es igual a 4 por c más 3, menos 1/4, y esto va a quedar que c va a valer menos 1/4 menos 3, más o menos, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo, háganse todos los ejercicios, se hacen todos de la misma manera, con variables separables. Y bueno, espero que nos haya gustado este video, nos vemos en la próxima, y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este.